Muchos recordarán que en el mensaje anterior nosotros estuvimos hablando de cómo el apóstol Pablo le pedía a los filipenses que se ocuparan de su salvación con temor y temblor. Y le decía la razón, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Y les animaba a que hicieran evidente externamente la salvación que ya Dios le había dado en su interior. Y muchas veces la manera como nosotros vivimos esa vida que ya Dios nos ha regalado afirma o niega nuestra salvación, por lo menos delante de los hombres. Pablo les da instrucciones en el pasaje anterior y les da instrucciones en este pasaje que tienen por meta el ayudar a la armonía entre los hermanos de Filipo, pero por aplicación entre los hermanos de todas las iglesias que componen el reino de los cielos. En esta ocasión, Pablo les va a hablar acerca de la necesidad de parar las murmuraciones y las discusiones entre ellos. Creo que todos sabemos que no hay nada más demoralizante que tener un espíritu de queja al lado. Yo trataba de ilustrarlo esta mañana con un grupo de soldados en la jungla del Vietnam peleando y que uno de ellos estuviera quejándose de que hay mosquitos que le estaban picando. Imagínate que eso continúe por días, lo desmoralizante que eso pudiera ser para un equipo. Bueno, no estamos en la jungla y no estamos en Vietnam, pero estamos en guerra, estamos en medio de una batalla espiritual que no comprendemos, que ocurre en las regiones celestiales, según Efesios describe, que nosotros no podemos controlar y por tanto necesitamos simplemente obedecer las órdenes, las instrucciones. Y de esa manera entonces el equipo de Dios necesita seguir las instrucciones dadas en su palabra para no ser distraído a lo largo del camino. Y con eso entonces yo quiero leer desde el versículo 14 al 18 y dice de esta manera: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. Recordarán que en el mensaje anterior había una instrucción: ocupaos de vuestra salvación, e inmediatamente después una razón, porque Dios obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Pablo sigue el mismo flujo de ideas en este pasaje. Él les da una orden, un mandato, un imperativo. Les dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, y luego les deja ver la razón para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios en un mundo perverso y torcido. Yo quiero que en el día de hoy nosotros podamos ver, en primer lugar, los síntomas iniciales de la división en la iglesia. En segundo lugar, que veamos la motivación para detener la gangrena de la división. Y en tercer lugar, que podamos ver que la santificación que para o que detiene esa división tiene un costo, para usar las palabras de Ligon Duncan en el comentario sobre este pasaje. Haced todas las cosas sin murmuraciones. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que no hemos violado ese mandato? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que en los últimos 30 días no hemos violado esa ordenanza? Los últimos 7 días. Los últimos 3. Las últimas 24 horas. Qué bueno. Por lo menos 24 horas. Desde que nos levantamos esta mañana. ¿Te das cuenta lo común que es esto? Y ese es el peligro. Porque cuando algo es común, se hace natural y pierde la fuerza
que realmente tiene a la luz de la palabra de Dios. Nuestro hábitat es la quejumbre. Tú naces de una madre y a la media hora de haber nacido, 1 hora, 2 horas, dependiendo, ya te estás quejando porque tiene hambre. Y así crecemos. Y nos acostumbramos tanto que esto que es a la luz de la palabra de Dios, y como vamos a ver más adelante, una falta, un pecado grave, serio, para nosotros no tiene tanta importancia. Es algo más bien sencillo del común vivir, del diario vivir, y que incluso no debiéramos prestar tanta atención. Y sin embargo, a la luz de lo que la palabra tiene que decirnos, es todo lo contrario. Ahora, nota cómo Pablo, en el entendimiento que él tiene, cuando él nos da la instrucción, nota cómo él dice, haced todo. Él no nos habla de hacer la mayoría de las cosas, no nos habla de hacer las cosas que tienen que ver con el ministerio, nos habla de hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y yo creo que es fácil de entender a la luz de la misma teología de Pablo por qué él habla de esa manera, por qué él es tan absoluto. Y es que no importa la situación en la que tú y yo estemos, es algo que ha sido preordenado desde toda la eternidad por nuestro Dios. Todas las circunstancias han sido de una u otra forma enviadas o permitidas por nuestro Dios. Desde la eternidad pasada, Él había visto las situaciones y circunstancias en las que tú y yo estaríamos. Y por tanto, cuando lo vemos de esa forma, ya comienza la queja, la murmuración, la discusión a tomar un peso que quizás no habíamos visto o que quizás no le habíamos dado. Dios nos creó como representantes de Él, para ser portadores de su gloria. Su gloria ha sido manchada, pero todo aquello que es contrario a su carácter contribuye a disminuir cada vez más esa gloria de esa imagen que Él puso en el hombre, cuando en realidad Dios tiene todo el interés de hacer lo opuesto. Y a veces entonces estamos en una situación tipo el desierto de los israelitas y como que no acabamos de salir de ella. Y una de las razones, no siempre la razón, pero una de las razones es que, como hemos hablado en otros casos, Dios tiene un currículo de la vida y nosotros tenemos que pasar por materias que son mandatorias, y una de esas materias es antiqueja 101, antiqueja 102, antiqueja 103. Y es como si esa materia se prolongara toda la vida. En el original, déjame decirte cuál es la palabra, es gongumos. Que la palabra misma es como una palabra onomatopéyica, el sonido suena a murmuración, gongumos. La pregunta es, ¿qué significa eso? Y hay diferentes expresiones del significado en el lenguaje original. Una de las fuentes consultadas dice que es la expresión externa de una insatisfacción interior que nosotros no creemos merecer. Es una insatisfacción interior y que en el fondo yo no creo que me merezco esto o este trato. La misma fuente decía que es el reflejo de una insatisfacción secreta que no estamos dando a conocer. En otras palabras, hay una insatisfacción en esta área que es secreta, que no estamos dando a conocer, pero está saliendo en esta otra área, y esas dos cosas no están necesariamente relacionadas. Walter Hansen, que tiene, yo creo, el comentario más completo sobre Filipenses, dice que tiene que ver también con susurrar quejas, o con el hablar en secreto acerca de alguien, o el hacer comentarios negativos acerca de alguien cuando ellos no están presentes. ¿Cómo vamos? Nos vamos quemando ya. Eso es gongumos. La otra palabra es discusiones. Y esa palabra tiene que ver con conversaciones que siembran el espíritu de la división, conversaciones porfiadas. Si no en intensidad de palabra, en intensidad de emoción. Y Pablo está diciendo a esta iglesia que está experimentando estas rencillas, es necesario, filipenses, amados, gozo y corona mía, por favor, detengan eso.
No se corresponde con la humillación de Cristo de la cual él acababa de hablar en versos anteriores. No se corresponde con la actitud de humildad que hubo en Cristo Jesús, que abandonó su gloria y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No se corresponde con el ejemplo de mansedumbre y humildad que Él nos dejó. Deténganlo. Y nadie conoce realmente cuáles eran las causas de las murmuraciones en la iglesia de Filipo. Algunos postulan que eran murmuraciones acerca de Pablo, otros piensan que no, que más probablemente acerca del liderazgo de la iglesia. Otros hablan de que eran decisiones que se habían tomado en la iglesia. Otros hablan de que en realidad no tenemos la menor idea, o que quizás era contra Dios mismo. Pero independientemente de cuáles eran las causas, evidentemente tenían la intensidad o la propensidad necesaria o la capacidad de desestabilizar la iglesia, hasta el punto que Pablo apela al espíritu de unidad en los primeros versículos de Filipenses 2. Pablo apela a la humillación de Cristo inmediatamente después, en los versículos 6 al 11. Y ahora está apelando a que detengan las murmuraciones. Pablo estaba consciente de que estas pequeñas cosas son capaces de erosionar lo que es la estabilidad espiritual, moral, emocional de una iglesia hasta hacerla caer. Pablo sabe que nunca ha ocurrido una división de una iglesia sin que en sus inicios haya habido murmuraciones y discusiones que se fueron propagando como la gangrena. Él está consciente de eso. Quizá el problema no es tan grande aún, pero él sabe que es como una grieta en la zapata que tiene la capacidad de hacer caer todo el edificio. Las murmuraciones son peligrosas porque son contagiosas. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en la situación donde llega a un círculo de 4 o 5 personas, están hablando de algo, están murmurando de algo, de lo cual usted ni siquiera era parte ni conocía, y 10 minutos después o 5 minutos después usted está en el mismo torbellino con los demás. Eso nos habla de cuán contagiosa es. Hay algo en la carne nuestra en la murmuración que le resulta atractiva, seductora, gustosa. Y yo creo que reflexionando sobre mi mensaje y viendo mi propia vida, yo creo que en parte es porque la murmuración nos abre la puerta para poder dar nuestra opinión y por tanto poder satisfacer nuestro orgullo. Yo pude ver eso mirando hacia atrás. Es no solamente atractiva, no solamente contagiosa, pero también es muy divisiva. Pensemos por un momento, ¿cuáles son las cosas que nos hacen quejar o murmurar? No son distintas a las de la gente en el libro del Génesis. Son momentos diferentes. Piensa cuando estábamos niños, tus padres te trajeron un juguete y de repente tú lo viste, abriste el papel esperando otra cosa. No lo quiero. Y cuando lo piensas es que muchas veces tú estabas esperando algo mejor. Este es un trato que yo no me merezco. Este juguete no, yo no quiero eso. Ahora el niño quizás en su mente no tiene las palabras o los mecanismos para decir es que yo me merezco un mejor trato, pero él sabe que él quiere un mejor juguete. Y nosotros no nos quejamos cuando queremos mejores juguetes, pero tú y yo sí nos irritamos cuando pensamos que debimos haber recibido un mejor trato. Pensamos que se me debió haber consultado primero. Yo he estado ahí múltiples veces. Pensamos que yo debía haber sido la persona seleccionada. Y Dios, que está en control de mis circunstancias, no está ignorante de lo que yo estoy pensando, como tampoco está ignorante de cómo Él está orquestando esas piezas del rompecabezas. Cuando no nos tratan bien, nos quejamos. Cuando no nos sentimos bien, nos quejamos. Cuando mi espacio es invadido, nos quejamos. Cuando mi tiempo es interrumpido, nos quejamos. Cuando las cosas no salen como yo quiero, pero siempre salen como Dios quiere. Si usted cree en la soberanía y la providencia de Dios, usted y yo sabemos que las cosas frecuentemente no salen como yo quiero, pero sí salen como Dios quiere.
Y es ese sentido, si lo tenemos presente, lo que va a ir deshaciendo en nosotros este espíritu de queja que es tan frecuente. En otras ocasiones nosotros nos quejamos porque, déjame traer esto al ámbito de la iglesia, por ejemplo. Porque Pablo está escribiendo a Filipo, aunque la aplicación es a todas las esferas de la vida, cuando dice hacer todo sin murmuraciones, la aplicación inmediata es la iglesia de Filipo. Entonces déjame mencionar una de muchas causas de murmuraciones en el ámbito de la iglesia. Con frecuencia el liderazgo en general es motivo de murmuración. Y muchas veces la razón es sencilla. Es que no conocemos las discusiones, a veces de horas, a veces de días, a veces de meses, que han transcurrido para que el liderazgo llegara a una conclusión o decisión. Entonces, muchas veces lo único que conocemos es la decisión, pero no tenemos tampoco, en cada caso, ni siquiera la libertad de poder explicar, porque pudiera ser antiético o hasta antibíblico el poder hacerlo, cada una de las cosas que fueron discutidas antes de llegar allí. Y esa falta de conocimiento, de información, produce en nosotros un espíritu de queja que si pudiera conocer otros detalles, quizá no estuviera allí. Déjame ilustrarlo con la palabra de Dios. Pedro recibió una visión de parte de Dios en un momento dado. Pedro era judío, la visión tenía que ver con gentiles. Él estaba supuesto a buscar a Cornelio, un gentil, lo cual era un nono en aquella ocasión. Y está supuesto a visitar a Cornelio, predicarle la palabra, y Pedro obedece. Pedro accede. Pedro entra a la casa de Cornelio, Pedro predica la palabra, Dios trae salvación a Cornelio y toda su casa. Hay gozo, hay alegría, hay algarabía, pero ahora Pedro tiene que regresar desde Jopa a Jerusalén. Averigua cuál fue la noticia que primero llegó a Jerusalén. No la de salvación de la familia de Cornelio. No, sino que Pedro se juntó con gentiles. Pero ocurrieron juntos. Pedro se junta con gentiles y los gentiles son salvos, pero resulta que la noticia que llega a Jerusalén es la de que Pedro se juntó con gentiles. Y entonces dice Hechos 11 a partir del versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Le reprocharon por algo que Dios orquestó. Diciendo, tú entraste en casa de incircuncisos. Yo me lo imagino, tú entraste en casa y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarle en orden lo sucedido, diciendo, y el texto continúa. ¿A dónde yo quiero ir con esto? Porque en el versículo 18, cuando Pedro termina de explicar, escucha lo que dice el texto. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Por qué no le dijeron, Pedro, ven acá? Oímos que tú entraste en casa de gentiles. Y nosotros y tú sabemos que eso no podía ser. ¿Qué fue lo que pasó? Tú estás cambiando de opinión. Explícanos, Pedro. Pero no, inmediatamente Pedro llega, le reprocharon, tú entraste en casa de gentiles. Ellos no han oído todavía la noticia de que la casa de Cornelio se convirtió, o quizás la oyeron, pero como no era algo que ellos podían creer, la echaron a un lado. Y Pedro le dice, no, mira qué es lo que ha ocurrido. Déjame contarte algo que me pasó antes de ayer. Alguien de otro país, a quien ya yo había conocido, se me acerca y me dice, pastor, ¿usted va a regresar mañana? Le digo, bueno, probablemente, pero no estoy seguro, pero probablemente. ¿Por qué? Me dice, yo quisiera hablar con usted 2 minutos. Yo, sí, ¿cómo no? Y entonces me dice, yo tengo que pedirle perdón. Entonces me dice, yo soy muy llorón, y comienza a llorar. Y digo, bueno, cuéntame, ¿qué fue? Dice, una vez yo lo escuché predicar y yo lo critiqué. Yo pensé que usted era más un psicológico que otra cosa. Y luego Dios me ha permitido escuchar otras cosas y escuché
el debate que usted tuvo con el homosexual y cómo al final usted le decía de buena manera, tú puedes no creer estas verdades, pero Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que llegará el día en que Él tendría que creerlo, porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor para la gloria del Padre. Y Él lloraba desconsoladamente. El Espíritu de Dios evidentemente estaba sobre Él. Y le decía, hermano, no sabía nada, pero no te preocupes. Considérate perdonado, así somos. Yo he estado ahí también, hermano. Esa es la naturaleza humana, que es así. Te das cuenta, nosotros tendemos, sin conocer toda la información, pensamos que estamos dentro del otro. ¿Recuerdan cuando vino Nancy Lee DeMoss, cómo le pedía a las mujeres que por 30 días no hicieran ningún comentario negativo acerca de su esposo? Yo no sé cuántas la hicieron, o lo hicieron. Pero imaginémonos que nosotros nos tomemos 30 días para no hacer ningún comentario negativo de nada ni de nadie. Pastor, pero espérese, porque yo nada más estoy sometido a mi esposa, ahora a mi esposo. Yo no tengo que estar sometido al mundo entero. No, es que Pablo dice, haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Eso debe incluir a todo el mundo y a todas circunstancias. ¿Te imaginas 30 días libres de la murmuración? Pastor, pero eso sería muy aburrido. No, Dios nos va a enseñar a encontrar algo que es de mucho más disfrute y deleite para el alma que lo que la murmuración es para la carne. Muchas veces nuestras quejas revelan alrededor de qué está girando nuestra vida. Por la manera que sale, en la manera en que Dios permite que ocurra. A veces nuestra insatisfacción realmente y la queja ni siquiera están relacionadas. Déjame ilustrártelo rápidamente. Yo creo que tú lo puedes ver porque lo has visto o lo has hecho. Tienes un problema con una secretaria en la oficina, no está siendo eficiente. O lo que sea, con un empleado. Te va molesto a la casa. Y cuando llegas a la casa, tus hijos y la esposa pagan la insatisfacción que tuviste en la oficina. Pero ellos no tenían nada que ver con esta insatisfacción. Cuando llegas, la comida tiene demasiado sal, está fría, ¿por qué no la tenían lista a tiempo? Eso no es lo que yo quería, esto ya lo han hecho 5 veces en una semana. Ira desplazada, insatisfacción desplazada. Las insatisfacciones general acerca de la vida encuentran quejas particular en torno a circunstancias. Las insatisfacciones en general en torno a la vida generan quejas particulares en torno a circunstancias. Y cada uno de nosotros necesita cobrar más conciencia acerca del peso de la murmuración. Óyelo como Erwin Lutzer lo dice. El quejarnos de nuestra suerte en la vida, la que sea, parece algo bien inocente, pero es algo que Dios se toma de manera personal. Preguntémonos por qué Dios se lo toma de manera personal. Veámoslos primero en la palabra y luego preguntémonos por qué Dios se lo toma de manera personal. En Números 14 nosotros nos encontramos en el versículo 2 o 3, el texto que nos dice que el pueblo se quejaba contra Aarón y contra Moisés, pero tú sigues leyendo y en el versículo 26 Dios dice, ¿hasta cuándo tendré que soportar a esta generación que se queja contra mí? No es contra ti, Dios, es contra Moisés y Aarón. Sí, pero ¿quién tú crees que orquesta la vida, los coloca allí? ¿Quién tú crees que está pendiente de lo que ellos estaban haciendo o no haciendo? ¿Quién tú crees que está pendiente de sus faltas o no sus faltas? ¿Quién está usando la circunstancia en la vida de Moisés y de Aarón para trabajar en ellos y en vosotros? ¿No soy yo el Señor? La razón por la que Dios se toma esto personalmente es porque no hay ninguna otra persona que orqueste mi vida
tan detalladamente como Dios lo está haciendo. Él es el único, su propia persona. Por tanto, mis quejas son tomadas personalmente por parte de Dios. Hubo algo que yo entendí hace un tiempo, pero continúa, se me va de la memoria continuamente. Yo no sé si es convenientemente, pero como que a la hora de tú hacer las cosas no necesariamente está ahí en el lóbulo frontal para tú verlo ahí de frente. Y es que lo que Dios está haciendo en ti es más importante que lo que Dios está haciendo a través de ti. Lo que Dios está haciendo a través de mí, Él lo puede hacer a través de cualquier persona. De hecho, hasta una burra puede hacerlo. Pero lo que Él está haciendo en mí es algo especial que tiene que ver con la formación de su imagen en mí, que Él concibió en la eternidad pasada y que ahora ha encontrado su cita en este tiempo y Él está formando esa imagen. Por tanto, déjame usarme a mí mismo como ilustración. En mi pastoreo, lo que Dios está haciendo en mí es más importante que lo que Él está haciendo a través de mí. Cuando yo comienzo a quejarme por algo, Dios me recuerda, eso de lo que te está quejando es el instrumento en tu pastoreo que yo estoy usando para formar la imagen mía en ti y que tú no acabas de tener. A mí se me olvida eso. Una y otra vez. Una y otra vez. Y Dios es tan bueno que Él me lo recuerda una y otra vez. Te llevé a Estados Unidos por un tiempo. Cuando terminé lo que quería hacer allá, te traje de regreso. Y ahora estoy haciendo nuevas cosas. Y esas nuevas cosas son mi instrumento. Déjame leerte esta cita de alguien. Me da un tiempito porque tengo que traducirla según la voy leyendo. Nunca debes quejarte de tu nacimiento, de tu entrenamiento, de tus employments, trabajos, de tus dificultades. Nunca te hagas la imagen de que algo pudiera ser mejor si solamente tu suerte fuera otra y la esfera asignada a ti fuera otra. Dios entiende su propio plan y Él conoce lo que tú quieres mucho mejor de lo que tú lo conoces. Las mismas cosas que tú más rechazas y que llamas limitaciones fatales u obstrucciones son probablemente las que en un sentido tú más quieres. Tú la puedes llamar obstáculos, tú la puedes llamar dificultades, desalientos, pero son probablemente oportunidades de Dios. Trae tu espíritu hacia abajo, o más bien tráelo hacia arriba para recibir la voluntad de Dios para hacer su trabajo. Y en tu suerte, en tu esfera, bajo la nube de oscuridad que entiendes tener, contra tus tentaciones, entonces tú encontrarás que tu condición nunca ha sido opuesta a tu bien, sino que al contrario es consistente con tu bien. Porque Dios la orquestó. Porque Dios la preordenó. Porque Dios me trajo ahí. ¿Te das cuenta que si pudiéramos recordar eso más frecuentemente, nos quejaríamos mucho menos? Es contra eso que Pablo está hablando. Es esto que Pablo quiere parar, sabiendo que esto tiene el potencial de destruir la base moral, emocional, espiritual de una iglesia. Mientras más yo me quejo, más me alejo de lo que es el estándar de su palabra. Cuando menos me quejo, eso me acerca a su palabra. En segundo lugar, yo quiero que veamos la motivación para dejar a un lado las murmuraciones. Para que seáis irreprensibles, eso es, no murmuréis, no tengáis discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando la palabra de Dios habla de ser irreprensible, no está hablando de la perfección moral que Jesucristo y solamente Jesucristo pudo tener, pero la palabra en el original hace referencia a algo, a una condición externa observable. De tal manera que ante los hombres tú estás viviendo de una forma irreprensible. Dios sabe que tú no eres perfecto. Él conoce tu interior, Él conoce tus motivaciones.
Pero en términos de lo que como cristianos nos toca vivir, nosotros estamos caminando de esa manera. De hecho, para los diáconos y los ancianos o pastores en el Nuevo Testamento, es la primera condición que sean irreprochables o irreprensibles, dependiendo de la traducción que nosotros tengamos. 7 veces aparece esa palabra en el Nuevo Testamento y tiene que ver precisamente con esa conducta. Es la conducta a la cual Dios hace referencia cuando habla de Noé, de Job y de Daniel en Ezequiel 14:14, y dice que en ese momento el pecado de Israel era tal, Israel no se merecía nada de misericordia, que aun si estos 3 estuvieran allí con su rectitud, con su righteousness, que aún Él no perdonaría a Israel. No es perfección, pero es integridad al caminar ante Dios que hace que tú no seas tachable ante los hombres. Y la palabra sencillo, porque nos llama a ser irreprensibles, y sencillo en el original tiene una connotación de pureza, algo no diluido y que tiene que ver con mi condición interior, de manera que Dios me está diciendo, o Pablo me está diciendo, necesitas caminar de una manera que te hayas santificado de tal forma que pueda ser, que no haya mezcla, dilución, corrupción en tu interior, no de perfección moral. Para que sean hijos de Dios, irreprensibles, sencillos como hijos de Dios, es que se supone que los hijos deben parecerse a los padres. Muchas veces lo vemos, tú dices, wow, pero tú eres igualito a tu padre. Cuando un niño nace, lo primero que preguntan es, ¿y a quién se parece? Pues resulta que los hijos de Dios no debiéramos ser tan disímiles de nuestro Dios. Él nos está formando a su imagen. Y como Dios opera en nosotros el querer como el hacer, Pablo nos está animando a hacer nuestro mejor esfuerzo para que ciertamente nosotros podamos seguirnos sometiendo a esa voluntad de Dios, con lo cual su imagen va a continuar formándose en nosotros. Los hijos frecuentemente reflejan las condiciones de los padres. Tú escuchas a alguien que habla muy alto y frecuentemente en su hogar, esa era la costumbre, hablar muy alto. Tú escuchas a alguien que habla con malas palabras y frecuentemente esa era la forma como se hablaba en su hogar. O encuentras a alguien que es más bien tímido y callado, frecuentemente en su hogar la situación que se dio era para producir eso que ahora vemos en nosotros. De hecho, muchos rechazan a Dios bajo la excusa. Sabemos que son excusas, pero muchos rechazan a Dios bajo la excusa de que mira ese, de que es cristiano y mira cómo camina, mira cómo anda. Pablo nos está llamando a vivir, a tener un testimonio tal que el testimonio pueda silenciar aún a nuestros enemigos. Oye lo que ocurrió con uno de los hijos de Francis Schaeffer. Uno de sus hijos, de nombre Frankie, aparentemente rechazó a Dios. Y él escribió posteriormente una biografía muy mala de su padre, que según las personas que le conocieron personalmente no se correspondía con lo que él era. Sin embargo, en una de sus páginas, Frankie dice que a pesar de todo lo malo que él tenía que decir de su padre, él tenía que admitir que él nunca había conocido a una persona que tuviera más amor por Dios, más amor por la verdad y más amor por el pueblo de Dios. ¿Te imaginas que quien escribe una mala biografía tuya tenga todavía que admitir eso? Wow. Como dirían en inglés, not bad. No está tan malo. Obviamente, si él amaba tanto a Dios y amaba tanto la verdad y amaba tanto al pueblo de Dios, no parece que el resto de la biografía pudiera ser consistente con esa verdad. Pero Pablo nos está llamando a vivir de una forma que sea notable, como fue notable para Frankie, el testimonio de su padre, de tal manera que nosotros podamos representar a nuestro Padre de una mejor manera. La forma como vivimos niega o afirma la salvación que está en nosotros. La forma como vivimos nos acerca a la verdad o nos aleja de la verdad de su palabra. Y eso es algo que tú y yo necesitamos recordar. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Las quejas tienden a poner como una envoltura sobre lo que es cualquier virtud que Dios haya estado formando en nosotros. Pedro nos dice que somos nación santa, pueblo escogido,
Real sacerdocio para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas virtudes que Dios va formando en nosotros, cuando mi espíritu de queja comienza a salir, resulta que la va envolviendo hasta el punto de que le quita la luz. Dios creó a Adán y Eva, como decíamos hace un rato atrás, para que ellos fueran portadores de su imagen y como portadores de su imagen fueran representantes de quien Él es, de esas virtudes. Ellos corrompieron el modelo, pero ese modelo está siendo regenerado por nuestro Dios, fue regenerado, está siendo redimido en toda su extensión, en la medida en que nosotros nos alejamos de las virtudes que Él tiene, vía la murmuración, la discusión. En esa misma medida estamos no dejando ver las virtudes que Él está forjando en nosotros. Y Pablo está interesado en que en medio de la oscuridad que hay en tus familiares, en medio de la oscuridad que hay entre tus amigos, en medio de la oscuridad que hay en tu lugar de trabajo y tu círculo social, que pueda haber una luz que sea evidente, que pueda disipar la oscuridad. ¿Cuánto de eso nosotros estamos haciendo? En ejemplo, en modelo, en estilo de vida, en la forma en que hablamos, en la proclamación de la verdad. Eso es lo que el apóstol nos está ayudando a entender. Me recuerda esto a las palabras de Cristo, escúchalo. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. En otro texto dice, mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero ahora yo he puesto luz en vosotros, yo he puesto mi espíritu, yo he puesto mi verdad. Yo he encendido la llama, yo he encendido a tu farol y yo te he dejado aquí ahora como representante en este mundo torcido, en esta multitud, en esta sociedad oscura. Yo quiero que tú resplandezcas como luminares porque me representas, mi carácter, mi verdad, lo que yo soy. Para que el mundo me conozca. Que tú seas atractivo a la gente que no me conoce. Para que a través de ti yo me pueda revelar. De eso es que Dios está hablando. En la vida cristiana o en los 20 siglos de historia de la iglesia ha habido en esencia 4 reacciones que han sido estudiadas del cristiano a este llamado. Uno es el monasterio, la separación total. La otra reacción es inmersión total, con mucho contacto y poco impacto, lo cual tampoco es bíblico. Lo tercero ha sido el cristiano de domingo solamente. Tampoco es bíblico. Y el cuarto ha sido el modelo que los reformadores abrazaron, la transformación, estando en el mundo, pero sin ser del mundo. Padre, no te pido que los saques del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No la glorificación de ese mundo perverso y torcido. No. Eso tiene que esperar. Es la transformación de ese mundo, donde debido a esa luz que los hijos de Dios irradian porque proclaman la verdad y viven la verdad, los abortos son detenidos. Por ejemplo, los índices de suicidios comienzan a bajar. El consumo de alcohol y drogadicción no desaparece, pero disminuye. Había un tiempo atrás en que esos luminares tuvieron su efecto tan significativo que esos fueron los tiempos cuando tú todavía encontrabas en cada corte a nivel de todos los países de Occidente que antes de ser llamado como testigo tenía que jurar sobre una Biblia. Esos eran los tiempos donde había una conciencia cristiana en la sociedad sin que la mayoría fuera cristiana. Esos eran los tiempos donde la mayoría de las escuelas del día se comenzaba con una oración al Dios de la Biblia. Esos eran los tiempos donde muchas cortes tenían los 10 mandamientos colgando en sus paredes. Esos eran los tiempos cuando el aborto era un delito. Esos eran los tiempos cuando la prostitución era un delito. Esos eran los tiempos cuando la drogadicción era mínima. En medio de la sociedad oscura había una influencia cristiana en la sociedad. Por eso hoy se llama a nuestros tiempos post-Christian, después del cristianismo. Llegó, hizo su impacto y se fue. Por eso ya no podemos hacer ninguna de esas cosas. De hecho, en muchos lugares de Estados Unidos, cuando yo salí de Estados Unidos, todavía donde yo vivía,
existía lo que se llamaba la ley azul, the blue law, que prohibía que los negocios, las tiendas abrieran en domingo porque era día de reposo. Esos tiempos se fueron. Y eso fue como parte de esa influencia de los luminares en medio de una generación perversa y torcida. En tercer lugar y por último, veamos cómo la santificación tiene un costo, como dice Ligon Duncan sobre este pasaje. Pablo comienza hablándole de que tú necesitas vivir de esa manera sosteniendo firmemente la palabra de vida. Esta es la palabra de vida, la verdad de Dios. Pero no es sosteniéndola en las manos, es viviéndola. Es realmente viviendo esto en tu propia vida, en tu hogar, en la sociedad, donde trabajas. De esa forma y de la única forma en que tú puedes ser un luminar en la sociedad oscura, perversa, torcida. Cuando tú lees en el capítulo 2, desde el principio hasta el versículo 18 que yo leí hoy, te das cuenta que la mejor manera de tú realmente ser esa luz que Dios nos está llamando a ser es teniendo una vida de humildad como Cristo la llevó. Que muchas veces el orgullo en nosotros ha ocultado esa luz, no ha permitido ver la luz que ya Dios puso en mí. La luz no es mía, vosotros sois la luz del mundo, pero no es mi luz, es la de Él, que Él la ha puesto en nosotros. Y habiéndola puesto en nosotros, muchas veces entonces nosotros también hemos sabido ocultarla por cosas como las que hemos estado mencionando en el día de hoy. Yo necesito adoptar el modelo de la cruz, el modelo de aquel que dejó su gloria. A Cristo le costó. La santificación que detiene la división tiene un costo. A Cristo cuando vino le costó su vida, le costó dejar su gloria. Yo tengo que hacer sacrificios para dejar cosas a un lado que no pueden estar presentes ya en una vida que ha sido dedicada a nuestro Dios. Sammy Tippett tiene una cita en su libro Worthy of Worship, digno de adoración, que creo que es mitad de él, mitad de A.W. Tozer. Y él dice, el Evangelio de Jesucristo es positivo y constructivo, pero tiene que ser destructivo en algunas áreas, destruyendo ciertos elementos que no pueden permanecer en una vida que agrade a Dios. Cuando yo recibo el Evangelio, es las buenas nuevas de salvación. Están llenas de gracias, pero están también llenas de poder para destruir áreas que no pueden permanecer en mi vida. Si Cristo va a continuar o va a ejercer señorío sobre nosotros. Y de esa manera yo me sostengo firmemente de la palabra de vida y de esa forma entonces puedo resplandecer en medio de esa sociedad. Y Pablo continúa diciendo, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pablo no está hablando de llenarse de gloria. Eso es contrario al espíritu de todo lo demás que Pablo dice. Él está hablando de él llenarse de satisfacción, de llenarse de gozo. Si llegara el día de Cristo y él pudiera ver que los filipenses llegaron, versus que llegó el día de Cristo y resulta que algunos de los filipenses o muchos de los que él tenía como corona de gozo y corona mía no llegaron. Entonces él dice, en ese día yo no tendría nada de qué gloriarme, nada de qué gozarme. Y me habría dado cuenta que estos que no llegaron nunca eran salvos en el primer lugar y por tanto yo trabajé en vano, eso es lo que dice. Pero si tú llegas, entonces yo tendré algo de qué gloriarme en el buen sentido, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero Pablo está dispuesto a llevar o a llegar hasta el último sacrificio para la santificación de estos filipenses. Míralo como él lo dice en el versículo 17. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. La mayoría no están familiarizados con la ofrenda de libación. Era una ofrenda de líquido, de vino, como símbolo de gozo. Debía ser vino puro y era un vino que número 28 describe eso. Eso era un vino que debía ser tirado, si se pudiera decir, sobre la base del altar. Pablo está diciendo, si yo tengo que ser derramado de esa manera al servicio de vuestra fe, yo estoy dispuesto a hacer esa ofrenda
para que vosotros podáis resplandecer, para que vosotros podáis ser irreprensibles, sencillos, que luzcan como verdaderos hijos de Dios. Él le dice exactamente lo mismo con otras palabras a los corintios. Escucha cómo él se lo dice. Le dice, yo estoy y yo muy gustosamente gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Él no está hablando de salvarlos, eso es una imposibilidad. Él está hablando de ayudarles en su vida de santificación por medio del esfuerzo que él pudiera hacer como ofrenda a Dios en beneficio de aquellos por quienes Cristo murió. ¿Qué mejor sacrificio, o mejor dicho, qué mejor privilegio, esa es la palabra, que gastarte tu vida ayudando a aquellos por quienes nuestro Cristo murió, para que ellos puedan seguir avanzando y formándose a la imagen, Dios formándolo a la imagen de su Hijo? ¿Qué mejor privilegio que eso, hermano? Para Pablo tuvo un costo alto, pero él estuvo dispuesto a pagar porque él sabía que hubo un costo aún más alto que fue pagado previamente por su Señor. Pablo nos dice que a nosotros se nos ha concedido en esta misma epístola, por amor, no solo creer en Él, sino sufrir por Él. Hay un costo. Es un costo que debiéramos verlo como un privilegio. Se nos ha concedido, es una dádiva que Dios me ha concedido para que yo pueda sufrir por Él. Porque Él me capacita. Y en la capacitación Él me forma aún más a su imagen. Y en el sufrimiento Él viene aún más cerca de mí. Es un gozo, es una dádiva. Junto con creer en Él, Dios me dice, aquí va este otro regalito que sufra por mí. Y es un privilegio. Y Pablo dice, así yo lo veo, si yo tengo que ser derramado como libación. Algunos piensan que eso era más bien una referencia que Pablo sabía que ya iba a morir, pero probablemente no en este caso por lo menos, porque él le dice a los filipenses en esta misma carta que él está seguro de que él va a salir y lo va a volver a ver otra vez y él lo va a visitar otra vez. Entonces él no puede estar seguro de que se va a morir y de que lo va a visitar al mismo tiempo. Entonces probablemente es más esto que yo estoy haciendo al servicio de vosotros. Yo lo veo como una ofrenda de libación a nuestro Dios. Hermano, sobre todo tú que sirves, ¿tú has visto alguna vez tu servicio a Dios como una ofrenda de libación? El servicio a los hermanos como una ofrenda de libación agradable a nuestro Dios. ¿Te imaginas el privilegio que Cristo nos da, de poner en nuestras manos el cuidado de personas por quien Él dio su sangre? Es como que, mira Miguel, yo di mi sangre, yo compré esto a precio de sangre, cuídamelo. Y que yo me queje entonces. No he entendido. Eso baja nuestras quejas. Y Pablo dice, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Pablo está en la cárcel y oye cómo él está hablando. Me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. Yo estoy gozoso, yo quiero que estén gozosos y quiero que me compartan su gozo conmigo también. Es un abrazo de gozo mutuo. Te abrazo en gozo, abrázame en gozo. Pero la única manera como yo puedo terminar disfrutando de ese gozo es si yo asumo la perspectiva de la cual Pablo me está hablando, que comenzó, no murmuréis, para las discusiones, porque tú tienes que brillar como luminares en una sociedad perversa y torcida, como hijos de Dios, como sencillos, como irreprensibles. Y eso te va a llenar de gozo, hermano. Eso te va a llenar de gozo. Tengo que ir cerrando. Déjame cerrar con esta cita de Matthew Henry. Dice, el descontento es un pecado que tiene su propio castigo. ¿Ha estado ahí?
Yo testifico que es así. El descontento es un pecado que tiene su propio castigo, que hace que los hombres se atormenten a sí mismos. Vuelve al espíritu triste, voy lento porque estoy traduciendo, al cuerpo enfermo y a todos los placeres y disfrutes agrio. Es el peso del corazón y la podredumbre de los huesos. Es un pecado que tiene su propio padre. Se levanta no de una condición, sino de la mente. Y entonces nosotros encontramos a Pablo contento, gozoso en una prisión y a la vez al rey Acá descontento en un palacio. Encontramos a Pablo encadenado, gozoso, rebosante, en una prisión. Y el rey Acá en un palacio, descontento. Porque el gozo tuyo, hermano, y el gozo mío no dependen de nuestras circunstancias. Aunque frecuentemente eso como tú y yo lo hemos vivido, pero tenemos que salir de esa condición. Tu gozo y el mío dependen de nuestro Dios. Por eso Pablo puede estar contento, rebosante, gozoso en la prisión, pero acá está miserable en el palacio. Porque si no tienes a Dios, no puedes tener gozo. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Hermanos, si permitimos que las circunstancias determinen nuestro gozo, hemos declarado al mundo quién es mi Dios funcional sobre mis emociones. Somos adoradores de las circunstancias. Y a según ellas vayan, así voy yo. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo vivió y eso no es el llamado nuestro. Dios nos ha puesto en este mundo, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, su mente. Nos ha prometido su protección. Nos ha llamado hijos. Ha puesto su luz. Me ha dado un espíritu de valor. Y me ha dicho, hijo, ve y represéntame. Ve y represéntame. Padre, que ellos dejen las murmuraciones y las discusiones para que sean uno, para que entonces el mundo sepa que tú me enviaste. Es un solo pueblo. Es un solo Dios. Es un solo Señor. Cierra tus ojos ahí.